Listo. Hola Dianita, hola mujeres de fe, hola familia bella que nos acompañan en este encuentro. Qué rico estar nuevamente por aquí con ustedes, con este tema perfecto para el inicio de este año que esperamos que sea de mucha bendición para Amén. Yo dije, ay, no, ¿yo qué voy a decir si Dianita es la tesa en este tema? Desde la psicología ya era la que nos iba a hablar. Señor, ilumíname. Empecé yo, ay, Señor, ilumíname. A ver, qué es lo que vos tenés para estas mujeres. Pero qué bueno, Dianita, que estés aquí con nosotras. Qué bueno que comencemos este live contando un poco quién eres tú. Y bueno, ya luego entremos en materia para trabajar sobre este tema que es tan importante y que creo que tiene que ver con todas, porque esto no es algo que se aplica solo a un número reducido de personas, sino que yo creo que todas, sin distinción alguna, hacemos parte del grupo de personas que empezamos todo con mucha fuerza, con mucho deseo, con mucho ahínco, y que a medida que van pasando los días, como que nos vamos volviendo lentos y torpes para cumplir esos propósitos. Y ya al final del año decimos, el próximo año lo hago, el próximo año, y entre el próximo año, nunca cumplimos eso. Así que, Dianita, tienes la palabra y bienvenida. Claro que sí, gracias Dianita. Primero que todo, pues darte las gracias por la invitación, mandarle un saludo muy cordial, un abrazo a todos los que van a ver esta transmisión en vivo y los que lo van a ver después. Esperamos que aprendamos mucho y que esto que vamos a compartir pues nos dé un poquito de fuerza para cambiar y para salir de esas zonas de confort en las que quedamos y que muchas veces, aunque no queremos estar ahí, no sabemos cómo salir. Dianita, antes de hablar un poquito de mí, te pregunto si me están escuchando bien porque veo que aquí hay como, se está enlenteciendo un poquito la transmisión. ¿Tú me ves bien? Yo te veo a ti un poquito congelada, no sé. A ver, ¿eh? ¿Cómo nos ven? Yo te veo ahí un poco lenta. A ver si nos pueden de pronto contar a través del chat cómo se ve la transmisión. Yo estoy viendo a Dianita un poco lenta. Bueno, hemos tenido problemas con la conexión. Ahí nos disculpan, mujeres. Pero bueno, ya Dianita nos está enviando nuevamente la solicitud de entrada. Esperemos que ya por fin podamos darle inicio a este live. Ahí nos disculpan, pero ustedes saben que estamos supeditados a la internet. Entonces, miremos a ver. Todavía tenemos la posibilidad de invitar a más mujeres a este espacio. Dianita, por aquí nos dicen que tienes un poquito lenta la señal. Ya te estoy viendo, pero te veo lentica. Yo también, yo te veo como Ahora sí. borrosa. Y yo también. Vale. El internet nos está jugando. Nos está ahogando. No, vamos a pedirle al Señor que allane caminos, que abra puertas y que nos permita tener este espacio en Él y para la gloria de Él, porque al fin y al cabo es Él mismo quien lo ha suscitado, nos ha llamado por nombre propio para vivirlo. Entonces, ahí mujeres nos disculpan que de pronto estemos presentando estas fallas en la comunicación. Bueno, se está cayendo la señal, de Dianita. De verdad, mujeres, hijas amadas de Papá Dios, les pedimos disculpas porque ustedes saben que esto es totalmente supeditado a la internet. Eh, Aquí también me están diciendo que si ella de pronto puede, eh, apagar los datos y que solo quede con el wifi. Bueno, vamos a esperar. Ahí de verdad nos disculpan, mujeres. Ahí me está volviendo a enviar la solicitud y me dice por aquí Dianita que ya está solo conectadita con Wi-Fi. Entonces, bueno, vamos a esperar. Ahora sí. Hola, Dianita.
¿Me Eso. escuchan bien? Sí, ya te veo Listo. bien. ¿Tú también me ves bien? Te veo un poquito pixelada, pero yo creo que se nos va a ir acomodando con el tiempo. Bueno, entonces Ok. ahora sí, ya ahora sí. Bueno, mi Apro- nombre es Diana Buitrago, soy psicóloga, hija de Dios, feliz de poderlos acompañar hoy aquí. Tengo el privilegio de ser ovejita de Dianita, hago parte de la comunidad Rabí, entonces ella es mi líder de comunidad y para mí pues es una gran alegría estar con ustedes y compartiendo este tema tan importante. Yo me dedico a atender en consulta, a trabajar con niños, con familias, con adolescentes, con adultos y ayudar a las personas a ser cada vez más felices y a resolver esas situaciones de la vida, de la cotidianidad que a veces no nos dejan vivir de la manera en que queremos vivir. Y este es uno de los temas que es tema estrella de la consulta, la procrastinación, el no terminar las cosas, el dejar las cosas para después y lastimosamente terminamos yendo en contra de nuestros propios objetivos. Entonces esperamos que hoy podamos aprender bastante de este espacio, invitarlos a que también nos escriban, aporten también desde sus mensajes, desde sus experiencias, para que sea un espacio bien enriquecedor y que hoy salgamos de aquí con la convicción de que podemos disciplinarnos, de que es tiempo de dejar de evitar, que es tiempo de empezar a enfrentar todos esos retos y anhelos que tenemos, porque a veces nosotros mismos nos saboteamos y terminamos alejándonos de lo que queremos, por las razones que ya vamos a comenzar a entender. Así que bienvenidos y gracias, Dianita, por la invitación. Gracias a ti, Dianita, por aceptarla. Les digo que sí, estamos, por gracia de Papá Dios, caminando juntas desde hace, ¿qué? 7 años, Dianita, que llevamos en comunidad. Y les digo que Dianita es de las que nos da muchísimos aportes en la comunidad, porque ha logrado tejer toda su experiencia con Dios, con Papá Dios, y su experiencia como psicóloga. Entonces también es una alegría y es una bendición tenerla en este espacio y más cuando se trata de hablar de este tema que transversaliza a todas nosotras como mujeres. Bueno, Dianita, entonces ahora sí, la gran pregunta, ¿por qué comenzamos las cosas con tanta fuerza, con tanta alegría, con tanta pasión? Y a medida que pasan los días, esa alegría, esa pasión y ese deseo va disminuyendo. Cuéntame si es de todos o es de algunos. Muy bien, bueno, Dianita, esa pregunta tiene diferentes respuestas, ¿listo? El comportamiento humano puede tener diferentes funciones. Entonces, un mismo comportamiento puede servir para diferentes cosas. Por ejemplo, un niño que no quiere hacer la tarea y evita hacerla, puede ser porque está evitando la tarea, puede ser porque quiere atención, puede ser porque quiere liberar frustración. Entonces, un mismo comportamiento puede tener diferentes funciones. Lo mismo sucede aquí. Cuando no terminamos las cosas, cuando dejamos las cosas para después o procrastinamos, puede ser por varios motivos. Vamos a compartir algunos de esos motivos para que ustedes vayan viendo por dónde es, cuál puede ser la posible función de ese comportamiento que tenemos de procrastinación o de no terminar las cosas. Entonces, lo primero, conozcamos un poquito sobre nuestro cerebro. ¿Listo? Nuestro cerebro tiende a buscar las recompensas inmediatas. Es decir, a nuestro cerebro le gusta lo fácil, lo rápido, lo que no requiera mucho esfuerzo, lo coherente, lo conocido. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Cuando queremos hacer algo nuevo, este año sí voy al gimnasio, este año sí voy a la escuela y hago el diplomado, este año sí voy a empezar a hacer una misión, este año sí voy a empezar mi proceso de terapia. Como estas cosas son nuevas, estas actividades no son tan cómodas, no son tan familiares, entonces hay una resistencia en nosotros a hacerlas, porque no son tan fáciles. Yo voy a preferir quedarme viendo una serie que de pronto trabajar en una tesis de grado, por ejemplo, porque es más cómodo, es más fácil, es menos exigente para mí. Entonces nuestro cerebro en automático se va a ir a buscar el placer, se va a ir a buscar esas sensaciones agradables, rápidas, inmediatas, y muchas veces esas cosas que nos proponemos empezar requieren un esfuerzo. Entonces, por eso vamos a tener ahí una primera barrera, esa lucha
entre la razón y el placer y el deseo, entre nuestro objetivo y nuestra emoción. Eso es, hay una pelea entre corazón y razón que vamos a estar librando siempre. Dos, para complementar esa parte, nuestro cerebro prefiere los plazos cortos, le gusta lo inmediato, le gusta lo rápido, entonces termina siendo lo urgente, termina siendo lo que está más cercano, lo que está al límite, en lugar de hacer cosas que no tienen un tiempo límite. Por eso es que sacamos el informe del trabajo, entregamos ciertas cosas que nos están pidiendo para allá, pero lo de nosotras, queridas mujeres, y los hombres que nos estén viendo, lo de nosotros lo podemos dejar para después. Vamos priorizando otras cosas que nos piden en lo inmediato, pero lo nuestro, como no tiene fecha, como no hay afán, entre comillas, entonces no lo terminamos. Por ejemplo, tú dices que quieres hacer tu curso de inglés, que quieres hablar inglés. Si tú no te pones una fecha límite, si tú no te pones como una estructura, es muy difícil que te disciplines para poderlo hacer. Entonces, lo corto tiende a gustarle más a nuestro cerebro. Por eso es importante lo que estamos hablando hoy. En la medida en que vamos conociendo que esto hace parte de nosotros, vamos a tener más capacidades para gestionarlo. Entonces, uno, queremos recompensas inmediatas, lo fácil, lo cómodo. Y dos, buscamos los plazos cortos, buscamos como estar al límite, hacer las cosas, entre comillas, a la carrera. Cuando ya me lo van a pedir, cuando ya lo tengo que entregar, cuando efectivamente falta un día, una semana, ahí sí empezamos a correr. Es importante en esos propósitos que tenemos para este año empezarnos a preguntar, bueno, ¿esto tiene fechas límites? ¿Esto tiene un plazo? ¿O lo estoy dejando muy abierto? Porque si está muy abierto, es muy posible que te demores muchísimo en empezar con eso. Entonces ahí llevamos dos explicaciones de por qué nuestro cerebro busca ese placer. Hay algo muy interesante que me encontré hoy y es que el no terminar las cosas, el procrastinar las cosas, es un paliativo del estrés. ¿Eso qué quiere decir? Postergamos para liberarnos del estrés, de esa dificultad, de ese desafío, de esa situación, de ese problema de pareja. Entonces, tengo muchas cosas que resolver, mejor me voy a ver una serie para relajar. Entonces, dejo de hacer eso que quiero hacer, que a largo plazo me beneficia a mí, para calmar mi estrés con algo más cómodo, más familiar, algo que mi cerebro lo dijera muy fácil, que no sea exigente, y libero estrés. Entonces, de alguna forma, podríamos empezarnos a preguntar, ¿qué es lo que estamos evitando? ¿Qué es lo que estamos evadiendo que no nos está permitiendo enfocarnos en eso que queremos? Y ahorita vamos a descubrir algo bien interesante en otro de los puntos que tenemos para ustedes. Entonces, es un paliativo del estrés de Anita. Es decir, evito las situaciones, busco lo cómodo, busco lo familiar, busco lo chévere, busco lo suave, pero dejo todas esas otras cosas que tengo pendientes y que son muy significativas para mí a largo plazo. ¿Cómo ves ese punto, Diana? Dianita, o sea, yo estoy como sin palabras. Yo digo, Dios mío, porque, por ejemplo, tú tocaste una palabra clave y es abierto, o sea, que cuando los propósitos son abiertos, es un poco más difícil. Entonces, yo te hago una pregunta en ese sentido, por ejemplo, la mayoría de las personas al principio del año se trazan objetivos del tipo, voy a hacer ejercicio, me voy a cuidar con la alimentación. Creo que es uno de los propósitos que más redunda en todo ser humano, es un propósito general, yo creo. El otro es estudiar otra lengua. Y otro de los propósitos que de pronto la gente también se traza muchísimo es crecer en el camino de la fe o fortalecer la parte espiritual, ¿cierto? O fortalecer la parte académica. Pero entonces si tú dices que cuando uno se traza objetivos muy abiertos es difícil de lograr, entonces, ¿cómo, por ejemplo, esos objetivos que son tan importantes, que son tan esenciales en la vida del ser humano porque somos seres integrales, cómo entonces hacerlos como un poco más, eh, digamos, no sé, como más viables al momento de lograrlos? ¿Cómo poder entonces plantearse uno de esos propósitos al principio del año que no queden simplemente en palabras, sino que sabiendo la importancia de ellos podamos irlos alcanzando a medida que pasan los meses y a medida que pasa el tiempo? Esa es una excelente pregunta. De hecho, Dianita, los mecanismos de solución que vamos a abrir ahorita van a ir explicando precisamente ese punto. Entonces, incluso tú mencionaste uno al inicio, algo que ayuda mucho a mantenernos en los
propósitos y a cumplirlos, es lo que se llama un socio de responsabilidad, es decir, una persona a la que yo le cuento lo que quiero lograr y semanalmente hablo con ella y ella me pregunta cómo voy con estas cosas y yo le rindo cuentas a esa persona y muchas veces para no pasar la pena de entregar nada, corremos a hacer algo. Entonces, una forma de fijar mejor esos objetivos es tener como un testigo, como un camarada, como un socio de responsabilidad, que pueden ser, por ejemplo, los familiares, los amigos, los hermanos de comunidad, que nos ayuden y nos estén preguntando, bueno, ¿cómo vas con esto? ¿Cómo vas con tal cosa? Eso puede ser un elemento importante. Dos, Dianita, súper importante. Hay que empezar a mirar si de pronto esos propósitos que nos estamos planteando están muy grandes y si tal vez hay que dividirlos en pasos más pequeños, en pedacitos más sencillos, porque a veces nos ponemos, no sé, voy al gimnasio, voy a bajar tantos kilos y voy a tener el cuerpo así y seguramente no va a ser así. Entonces, Ujú. ponernos objetivos divididos en metas más pequeñitas también nos va a ayudar a incrementar la posibilidad de tener éxito. Por ejemplo, cuando yo he hecho los propósitos, eso es muy, muy amplio. Entonces, claro, cuando ya yo me empiezo a evaluar de cómo voy, yo digo, "Oye, no he hecho nada, ya estoy en junio y no he hecho nada", pero es porque Sí. estaban muy grandes, estaban muy macro. Entonces es empezar a mirar si hay que bajarles un poquito y dividirlos en tareas más pequeñas. Y por eso nos ayuda mucho ese socio de responsabilidad, porque vamos a estar como revisando si lo podemos hacer. Ahora bien, unido a eso, hay que hablar, Dianita, del tema de las expectativas. A veces nos ponemos una cantidad de propósitos, unas listas larguísimas, con unas expectativas súper altas de lo que podemos hacer, de lo que queremos hacer, de lo que vamos a hacer. Y es importante que nosotros miremos si esas expectativas son realistas o no, porque podemos terminar queriendo hacer cosas que a la larga son demasiado Ujú. elevadas y que necesitamos como primero mirar si eso es realista o no lo es. Y en esto yo creo que hay algo importante con aquellos que son perfeccionistas o que somos perfeccionistas, y es que muchas veces vamos a querer hacer las cosas a la perfección, valga la redundancia. Entonces, queremos hacer todo de la mejor manera, de una manera perfecta, y eso nos puede llevar a decepcionar muchas cosas. ¿Por qué? Porque no nos están quedando tan perfectas como quisiéramos. De hecho, yo tengo muchos consultantes que están frustrados, que tienen una fuerte sensación de fracaso porque no logran lo que quieren, pero son excelentes. O sea, son unas lumbreras, pero son tan perfeccionistas que hay tanto pavor al error, hay tanto pavor al miedo, que mejor me paralizo. Ahí está la función. Miren que aquí la función es evitación. Estoy evitando el fracaso, entonces no hago lo que quiero. Mira que ahí volvemos a las razones por las cuales lo hacemos. Entonces, uno, el cerebro busca recompensas inmediatas, le gustan los plazos cortos, usamos la procrastinación como paliativo del estrés, pero ahí viene el cuarto punto, y es, utilizamos esa procrastinación o esa evitación de las tareas por miedo a fracasar y a no ser valiosos. Ojo con esto, se han encontrado investigaciones muy interesantes sobre esto. Hemos empezado a evitar tareas, a dejar de hacer cosas para protegernos del fracaso, para protegernos de no sentirnos valiosos, porque lastimosamente hemos creído que si yo fracaso, no sirvo, que si yo fracaso, no valgo, que si yo fracaso, no me van a reconocer. Y por eso muchos no emprendemos cosas simplemente por miedo a que no salga perfecto y por miedo al fin y al cabo a no ser valiosos. Ojo con esto, nosotros tenemos una necesidad innata de vernos capaces, de vernos competentes, de que nos aprecien, de que nos admiren, de que nos reconozcan. Y cuando creemos que no lo vamos a lograr, más bien no emprendemos esas cosas para no activar ese dolor, para no activar esa sensación de que, uy, no, me van a mirar raro, me van a criticar, no me va a quedar tan bien. Por ejemplo, una transmisión de Anita. Cuando yo hice la primera transmisión que me eché al agua, yo me llené de miedo al fracaso. Yo, ay, no, que me vaya mal. Y efectivamente, la primera transmisión uno es súper enredado con el internet, con el invitado, con lo uno, con lo otro, pero si yo no me arriesgo, si yo no bajo mi expectativa y si yo no entiendo que mi valor como persona no depende de que el internet funcione o no, de que la transmisión salió bien o no, sino que yo soy valiosa por el solo hecho de existir, y si no me fue tan bien, pues lo vuelvo a intentar,
Si yo no interiorizo eso, no emprendo nada. Y de hecho, Ujú. estamos llenos de excelentes personas y seguramente aquí nos estarán viendo muchas, llenas de talentos, de capacidades, de dones, que están ahí, pero que no saltan al agua, que no empiezan a hacer sus cosas por ese miedo a que no lo hagan tan bien como se lo imaginan y que eso comprometa su valor, lo cual es una mentira, que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Cómo ves Dianita? Me encanta, Medianita, porque a medida que te escuchaba, recordaba muchas palabras, entre Uh ellas -huh. precisamente la palabra del libro del Génesis, en la que el Señor cuando nos creó dice, quedaste muy bien hecha, o sea, él mismo se asombra frente a la creación del hombre, o sea, él mismo se sorprende cuando crea al ser humano y dice, quedó muy bien hecho. Y hay un teólogo que dice algo muy lindo y es que Dios no crea basura, es decir, que cada uno de nosotros ha nacido con un propósito, con una misión, con un llamado particular. En palabras del Papa Francisco, él dice que ojalá podamos descubrir ese mensaje o esa palabra que Dios quiere dar al mundo a través de nuestra vida. Entonces, eso es muy importante, mi Anita, porque muchas veces queremos es alcanzar lo que los demás alcanzan, ser como los demás son. Entonces, tener el cuerpo de fulanita de tal, tener la profesión de fulanito de tal, tener el trabajo de fulanito de tal, pero no ahondamos en nuestro interior, no asumimos la actitud del hijo pródigo y navegamos en nuestro interior y tratamos de descubrir el para qué de nuestra vida, porque estamos aquí. Quizás no vamos a alcanzar lo que fulanito o peranito hizo, pero sí podemos alcanzar otras cosas que ayuden a la edificación de la sociedad, porque al fin y al cabo todos somos parte del gran rompecabezas. En palabras de San Pablo, todos hacemos parte del cuerpo de la iglesia y si una de esas partes falta, pues entonces está fragmentado el cuerpo, la iglesia, ¿cierto? Que tiene como cabeza a Cristo. Entonces cada uno de nosotros ha nacido con un propósito, ha nacido con una misión, ha nacido con un llamado especial y nuestra tarea fundamental, yo creo que ese propósito debe ser el propósito fundamental en nuestra vida, es descubrir el para qué de nuestra vida. Y una de las claves que a mí más me gusta al momento de responder a esa pregunta, el para qué, es que lo que sabemos hacer es lo que papá Dios quiere que nosotros hagamos. Es decir, que si sabemos sonreír, sonriamos, que si sabemos hablar, hablemos, que si sabemos orar, oremos, que si somos muy buenas con las matemáticas, entonces pongamos en acción eso, porque al fin y al cabo son esos dones, son esos carismas, en palabras también de San Pablo, manifestaciones del Espíritu para bien común. Son los regalos que Dios envía a la humanidad a través de nosotros. Así es, y que los errores que cometamos usando esos regalos también hacen parte del propósito, porque también Así es, son incluso esas Dianita, oportunidades que tenemos de aprender y incluso de crecer. en esa palabra errores, recordaba alguna frase de Facundo Cabral que me encanta, para mí fue de mucha, mucha claridad, porque yo me incluyo en el grupo de las personas súper perfeccionistas, o sea, yo soy la que me da más látigo, o sea, yo soy demasiado estricta conmigo misma. Y cuando escuché esta frase de Facundo Cabral fue para mí como un bálsamo de esperanza, y él dice que de la cuna a la muerte es una escuela y lo que llamamos errores no son más que aprendizajes. Y sin duda alguna, mi Dianita, en esos errores, en esas caídas, es donde más hemos aprendido. O sea, por ejemplo, en estas transmisiones, ay, yo no debo hacer esto, no debo hacer aquello, pero si todo sale perfecto, pues uno dice, ah, no, la próxima vez lo aplico de la misma manera, y quizás no sale de la misma manera, entonces ahí es donde llega otra vez la frustración. Pero en esos momentos de caída, en esos momentos de, digamos, de problemas, en otras palabras, pues es donde uno más aprende, es donde uno más edifica, es donde uno más logra construir aquello que quiere construir. Así es, totalmente. Entonces, todos esos dones, eso que está sembrado en nuestro corazón, porque esos propósitos que escribimos es porque los anhelamos, los queremos, ya sea para nosotros, para nuestras familias, para la misión que hacemos, vale la pena luchar por ellos. Entonces, no es que cambiemos el objetivo, no es que cambiemos el propósito, sino que incrementemos el esfuerzo para alcanzar ese propósito e identifiquemos si es porque mi cerebro se está quedando muy cómodo o es que estoy usando la evitación para relajarme y para no para disminuir el estrés, entonces no hago las cosas como paliativo de mi estrés, o si de pronto ya desde nuestro autoconcepto, desde nuestra autoestima, estamos condicionando nuestro valor al logro, porque realmente eso se va volviendo una barrera, o sea, el problema con el perfeccionismo es que paraliza, es que no nos deja emprender muchas cosas porque queremos que sean perfectas y normalmente aprender algo
no va a ser perfecto, todo va a tomar un camino, un tiempo, todo es un proceso. Entonces, el que incorporemos cosas nuevas en nuestra vida siempre va a estar acompañado de los errores. Los errores no son malos, los errores son oportunidades de aprender y de crecer. Entonces, vamos a pensar mucho en eso. ¿Será que estás dejando de trabajar en tus propósitos? ¿Será que estás empezando las cosas y no las estás terminando porque estás viendo mucha exigencia o porque pusiste los objetivos muy grandes y hay que partirlos en pedacitos más pequeños, o porque te estás poniendo unos propósitos con el objetivo de demostrarle tal vez a las personas tu valor cuando en realidad no es necesario? Lo que te hayas propuesto que sea porque lo anhelas, porque es una pasión, porque lo sueñas, pero no para mostrar que eres más o menos valioso porque se te va a volver una carga y vas a terminar evitando. Y también, Dianita, otra de las razones por las cuales empezamos y no terminamos es por factores de crianza. Cuando nos faltó autodisciplina en nuestra crianza, cuando nos faltó acompañamiento, eso también va a influir en que nos cueste mucho adherirnos a las rutinas, a las tareas, por lo mismo, la comodidad. Entonces vamos a querer lo cómodo y lo familiar. Entonces, unos porque son muy perfeccionistas, otros porque no tuvieron esa exigencia, pero podemos terminar en el mismo camino, dejar nuestras cosas sin concretar y después sentir la frustración de que se nos fue otro año y tampoco hice el curso de inglés, se me fue otro año y tampoco hice tal cosa, tal otra, y la idea es que eso empiece a cambiar. Entonces hay unos mecanismos de solución, unas herramientas que podríamos compartirles hoy para que podamos todos ponerlas en práctica. ¿Qué opinas, Dianita? Me parece excelente, mi Anita, abro un paréntesis para que las personas que están conectadas, pues si tienen alguna pregunta, algún comentario, nos lo pueden hacer saber, porque esto es un espacio de interacción. La idea es que no solo estemos hablando de Anita y yo, sino que también podamos escucharlas a ustedes, podamos descubrir qué es aquello que los está movilizando en su interior al momento de estar escuchando esto y que entre todas edifiquemos bastante este espacio. Entonces, mi Anita, me parece excelente porque yo les compartí ahorita a las mujeres antes de que tú te conectaras una frase de San Francisco de Asís que a modo personal también me gusta muchísimo, y es que siempre será más conveniente aquel que trae la luz que el que se queda describiendo la oscuridad. O sea, no podemos salir de este espacio como, ay, no, sí, yo salgo parte del grupo de esas personas que, no que comienzan las cosas y nunca las terminan, o salimos más desconsoladas, no. Papá Dios nos ha invitado a este espacio por nombre propio, pues obviamente para bendecirnos y hacernos bendición, y bendecir significa decir bien. Entonces, mi Dianita, me parece excelente que nos compartas esas alternativas o esos mecanismos que nos ayuden a romper esos esquemas de que sí, comenzamos todo, pero no lo terminamos. No, este es el año de salirnos de la zona de confort, este es el año de verdad mostrar que sí es posible desde las posibilidades, valga la redundancia, que cada una de nosotros tenemos. Entonces es súper bueno, mujeres, que si están ahí con preguntas, con comentarios, nos los hagan saber para poder hacer un buen espacio de interacción. Bueno, mi Dianita, entonces adelante con esos mecanismos, y mujeres, lápiz y papel para poder tomar apunte de esto que nos puede ayudar a cambiar de perspectiva y de vida. Así es. Muy bien, y estamos aquí pendientes de los aportes también, porque esto nos permite edificar. Por ejemplo, una pregunta que yo quisiera que vayan pensando es de dónde viene en nosotros ese miedo al fracaso, ese miedo a no hacer las cosas, a no alcanzar las cosas. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso? Ahí váyanos escribiendo qué creen ustedes para que nutramos más el espacio. Ok, como dice Dianita, el objetivo no es quedarnos en lo malo, no es quedarnos en las etiquetas ni nada, sino bueno, ¿qué hacemos? Porque es algo también muy natural y es algo que compromete muchos elementos de nosotros, de nuestro cerebro, de nuestra estructura. De hecho, es un componente, el podernos disciplinar y el poder empezar a hacer lo que queremos, es una señal de que somos libres. Libertad es ser capaces de pasar por encima de nosotros mismos para lograr mejores cosas a largo plazo. Entonces, quiero, no sé, aprender a manejar carro, pero me da mucho miedo. Libertad es que te atrevas, que pases por encima de ese miedo para alcanzar esa meta. Eso es libertad. Entonces, ¿qué podemos hacer para disciplinarnos más, para terminar lo que empezamos? Uno, lo que mencionábamos al inicio, y es buscarnos un socio, una socia de responsabilidad, un camarada, un amigo, una amiga, alguien a quien contarle eso que quieres, eso que sueñas,
a tu comunidad, por ejemplo. Y estas personas, la idea es que te vayan haciendo un seguimiento, que te vayan preguntando cómo vas con esto, cómo vas con lo otro, y que esa presión de alguna manera te ayude como a dinamizar mucho más ese objetivo que tú tienes. Realmente se ha encontrado desde la investigación, porque ya se han hecho varias investigaciones sobre esto, que ese factor externo, esa persona que te presiona un poco, sí ayuda a que así sea como decía ahorita Dianita, por vergüenza tú trates de hacer alguna cosa para tener algo que contar. Y es válido, por algún lado tenemos que empezar. O sea, con procrastinación no nos quedemos esperando como los momentos bonitos y de lucidez que me fluyó empezar. No, hay que empezar por algún lado para que empezamos a sentir que estamos avanzando. Dos, súper importante, hay que resignificar el fracaso, mujeres. Debemos empezar a transformar en nuestra mente la idea, el significado de lo que es cometer un error, hacer el oso en cámara, equivocarte en una presentación en tu trabajo. Ojo con las del inglés, porque muchas no toman inglés, es porque no quieren pronunciar y que se burlen en la clase y qué pena, etcétera, etcétera. Entonces es empezar a resignificar el fracaso. Piensa en los objetivos que tienes y empieza a mirar, bueno, ¿qué pasaría si yo me equivoco? ¿Cuál es mi miedo? ¿Qué es lo que me impide? Haz ese análisis. ¿Qué es lo que sientes al momento de que puedas fallar, ni siquiera fracasar, fallar? Porque es que, ojo, que tú te equivoques no significa fracaso. Son cosas supremamente diferentes. Tu mente dice que es un fracaso, pero eso no es un fracaso, eso es un error. Eso es una escalita para avanzar y hacerlo mejor la próxima vez, pero no es un fracaso. Entonces hay que cambiarle el significado al fracaso. Tres, fundamental, incrementar nuestro amor propio. Si no incrementamos nuestro amor propio, vamos a estar siempre pensando que lo que hagamos va a definir lo que nosotros valemos. Y realmente no es así. No nos desgastemos tratando de añadirnos valor por lo que hacemos. Nosotros valemos por el solo hecho de existir, por el solo hecho de ser hijos de Dios. Tú vales por lo que eres, no por lo que haces. Entonces, incrementa ese amor propio y separa el ser del hacer. Tu esencia es maravillosa y si en el hacer tú te equivocas, está bien. Tú eres un ser humano, la esencia, la carnita del ser humano es sujeta al error. Ninguno de nosotros está exento de eso. Eso hace parte de nuestra esencia y es irracional pensar que no nos podemos equivocar. Así nos lo hayan dicho mucho tiempo o así nos lo hayan dicho en nuestra crianza. Entonces ahí llevamos tres. Por aquí, Dianita, hay un comentario. No sé si quieras que lo compartamos de una vez, el de Milena. Sí, mi Anita, me parece excelente que eh, podamos ponerlo aquí. A ver, yo veo. Aquí me dice Milena, en mi caso creo que los miedos a afrontar retos o que no termino las cosas es primero el miedo infundido por mi padre, perdón, y dos, estoy muy pendiente de los comentarios externos. Esto nos dice Milena y ella más adelante también nos dice, mi familia me criticaba bastante cuando pronunciaba algunas palabras. Ahora de adulta me da miedo hablar en público. Y ella pregunta cómo trabajar en esas cosas sin cambiar mi esencia. Esto en relación a Milena. Milena, gracias por participar. Y también hay otras personitas que están manifestando sus comentarios, pero vamos, Dianita, con el de Milena en un primer momento, por favor. Muy bien, Milena, gracias. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Efectivamente, miren, ahí estamos viendo nuevamente ese confundir el valor de lo que nosotros somos, nuestro valor como personas con lo que hacemos. Entonces tú aquí mencionas el miedo infundido por papá, entonces tal vez una niña que quería agradar a papá y eso hace que te pase lo segundo, estar pendientes de lo que opinan los demás. Esto lo llamamos necesidad de aprobación. Si tienes una alta necesidad de aprobación, te vas a desgastar más por tener a los demás bien, por tener a los demás contentos, pero puedes terminar dejando de lado tus sueños, tus anhelos, porque es imposible, lastimosamente, es imposible agradar a todos. Entonces, la necesidad de aprobación también puede hacer que evitemos emprender, que evitemos alcanzar esas cosas que queremos, porque tal vez si medio me equivoco y me miran feo, entonces me alejo. Para responderte la pregunta de cómo entonces podemos manejar esta situación, que se me perdió por aquí el mensajito, hay que resignificar, Milena, nuestra necesidad de aprobación.
es importantísimo que empieces a reflexionar en eso. Y no es perder tu esencia, por supuesto, sino al contrario, seguir siendo tú, pero teniendo claro que tienes derecho a equivocarte, que no tienes que ser perfecta y que si tú tienes en tu corazón el anhelo de hacer ciertas cosas, intentar hacerlas aunque tal vez no agraden a muchas personas. El hecho de que no agraden a muchas personas no quiere decir que sean malas. Seguramente son cosas muy buenas, pero que se salen tal vez de los esquemas de otros. Necesidad de aprobación, un elemento que tampoco nos deja lograr nuestras metas, que nos puede llegar a paralizar. Entonces, qué rico que en tu proceso espiritual y psicológico vayas trabajando un poquito en ese tema. Incluso si estás haciendo procesos de consejería espiritual, pues revisar también esa relación con papá, esa relación con mamá, para que puedas ir soltando esas expectativas que nos vamos poniendo de niños. Gracias, Milena, por tu comentario. ¿Qué más, Dianita, tenemos por acá? Bueno, por aquí también nos pregunta Alejandra, ¿cómo no confundir déficit de atención con falta de enfoque en las tareas? Esa es una excelente pregunta. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra, por esos comentarios. Para poder descartarlo es importante validarlo, empezar a validarlo con una evaluación psicológica, empezar a mirar si la personita tiene antecedentes y intervención. Es importante, si tú tienes esa duda, es muy importante que consultes para que se haga una evaluación idealmente neuropsicológica y ver si es un déficit de atención, porque si tenemos un déficit de atención en el adulto, ya sea con hiperactividad o sin hiperactividad. Normalmente las personas con déficit de atención del adulto suelen tener desorganización y problemas para establecer prioridades, escasas habilidades para administrar el tiempo, problemas para concentrarse en las tareas, problemas para realizar múltiples tareas a la vez, les cuesta mucho la planificación, suelen tener muy baja tolerancia a la frustración, les cuesta mucho realizar tareas, terminarlas, empezarlas, pero no todos necesariamente tienen que tener un déficit de atención con hiperactividad. Es importante, por ejemplo, si tú tienes esa duda, empezar a averiguar con tu familia, bueno, yo tengo antecedentes de esto, cómo era yo de niño, eh, qué me dice mi familia, si me decían, no, usted todo se le olvidaba, usted estaba muy distraído todo el tiempo, muy inatento todo el tiempo, puedes empezar a evaluar porque efectivamente si tenemos este cuadro, estos síntomas de déficit de atención en el adulto que sí van a afectar el alcance de los logros, pero que es una intervención completamente diferente. Mi recomendación ahí es, si tienen esa duda, consultar para poder hacer una evaluación y definir realmente si lo es o no lo es. Excelente tu pregunta, muchas gracias por compartirla con nosotros. Gracias, Alejita, por participar. Bueno, de aquí también hay una cuenta de adentro hacia afuera que nos dice, es muy curioso porque nos quedamos postergando y cuando vemos los resultados tan buenos y vemos que el reto no era tan difícil como nuestra cabeza pensaba, nos damos cuenta que no lo hubiéramos postergado. Dice de adentro hacia afuera y luego también nos hace el comentario de limitar el objetivo como tal y tiempo. Y por aquí también la misma cuenta de adentro hacia afuera nos dice, en mi proceso de sanación descubrí que en varios momentos me decían que era inconstante y el día que me descubrí y Dios me mostró que no era eso, sino que algunas veces no hice lo correcto, bueno, y quedó así en puntos suspensivos. O sea, aquí lo que nos trata de decir es que al momento de encontrarse con Papá Dios, pues él le mostró que no era eso, no era inconstancia, sino que a veces no se hizo lo correcto. Y eso es muy lindo, Medianita, porque cuando tenemos ese encuentro personal con el Señor, nos encontramos con nosotros mismos. Por eso el Papa Francisco dice algo en relación a eso. El encuentro es la forma que emplea Jesús para cambiar la vida del ser humano. Entonces, de ahí es que la cuenta de adentro hacia afuera, pues, recalca la importancia de tener ese encuentro personal con el Señor, esa relación íntima con Él,
porque al fin y al cabo Él es el que tiene la respuesta a nuestras preguntas, la solución a nuestros problemas y la medicina a nuestras enfermedades, como dice San Antonio de Padua. Aquí nos pregunta ya Peralta, ¿cómo podemos acceder a este encuentro de manera posterior? Bueno, más adelantico, entonces les contamos todos estos detalles logísticos. Y bueno, Dianita, nos estabas comentando esos mecanismos que nos pueden ayudar al cumplimiento de los objetivos. Nos mencionabas algunos de ellos, entre los que se encontraban, por ejemplo, plantearnos expectativas, digamos, más posibles de lograr, no tan elevadas, sino que hacerlo poco a poco. Ajá. Trabajar mucho el tema del acompañamiento, el descubrir cuáles son las raíces de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, tomar el valor que somos, no es de lo que nos dicen los demás, sino desde lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, desde la creación misma. ¿Qué otras alternativas, qué otros mecanismos, Midianita, podemos aplicar para poder alcanzar esos objetivos o esos propósitos que nos planteamos? Gracias, Dianita. Algo muy importante es redefinir nuestras prioridades. Es decir, nosotros tenemos todos estos propósitos que nos planteamos a inicio de año, pero nos empezamos a desviar. Y no solo nos desviamos un año, podemos desviarnos con la vida, porque puede que tú a tus 12, 13, 15 años tenías unos objetivos, pero la vida te fue envolviendo y cada vez ves que te alejas más de eso que soñabas ser. Entonces, redefinir las prioridades es que tú también veles, abogues, trabajes por eso que tú quieres lograr para ti, por eso que tú sueñas para ti, para tu vida. Hay muchas razones por las cuales dejamos lo nuestro. Tal vez si somos mamás, por sacar adelante esos hijos, por tener una mejor relación con nuestras parejas, porque de pronto no tenemos el recurso, por muchas razones. Pero el que empecemos a redefinir lo que es importante, lo que es prioritario para nosotros, nos va a ayudar a luchar, así sean pasitos lentos, pero luchar por nosotros. Por ejemplo, se me viene a la mente una personita que aprecio mucho. Ella tiene sus hijos y tuvo que dejar de estudiar por sus hijos. Pero ella, ¿qué ha hecho? Poco a poco, clasecita por clasecita, hace un curso, luego hace otro, toma una clase y lleva años tratando de terminar su carrera. Pero ahí va, tiene claro que quiere terminar su carrera, tiene claro que esa es una de sus prioridades. Así se le haya puesto más lento, así haya tenido que bajar su dedicación a ese estudio, está haciendo lo que puede, está haciendo de a poquito porque eso es una prioridad. Entonces no es ya, no se va a lograr graduar en 5 años, pero se va a graduar y va a sentir la alegría y va a sentir la emoción de haber alcanzado esa meta. Pero ¿qué hizo? Se flexibilizó porque su realidad de vida le exige otras cosas, pero no ha perdido esa meta. ¿Qué hizo? Dividió en pedacitos más pequeños ese sueño y para allá va, y lo va a lograr y ya está que termina, o sea, ya está acá de lograr esa meta. Entonces, redefinir nuestras prioridades es eso. O tal vez te estás escudando en tus hijos, como mujeres, porque muchas han podido caer en eso, en que tengo que criar a mis hijos y sacarlos adelante y todo lo que yo quería hacer lo dejé a un lado. ¿Por qué no mezclarlo? ¿Por qué no trabajar por esos propósitos juntos? A eso me refiero con redefinir las prioridades, porque gran parte de la procrastinación o del no terminar lo que empezamos es eso, que nos quitamos a nosotros de ahí. Y nosotros también somos importantes y nuestros hijos también merecen ver mamás felices, mamás realizadas, mamás con propósito, no solamente mamás que cuidan y acompañan, sino que también estamos en función de alcanzar esos sueños y esas metas y ser ejemplos también para ellos. Entonces me parece un punto muy bonito y fundamental para resaltar, sobre todo con estas hermosas mujeres de fe, Anita. Así es, Dianita. Tengo una pregunta personal, pero también Sorani nos hace una pregunta, entonces voy primero con la de Sorani. Ella dice, ¿por qué dudo tanto de mí? Siento mucho miedo al mañana, es decir, tomo una decisión, pero termino volviendo a lo mismo por miedo. Es como ese dicho de la mamá, que es mejor malo por conocido que bueno por conocer. ¿Qué le podemos decir a Sorani? Un abrazo, Sorani, y gracias por participar. Dianita, ¿tú me puedes fijar ese comentario acá? Claro que sí, ya te lo fijo. Yo creo que no lo veo. Ahí ya está clarito. Listo. Entonces, el miedo al mañana,
lo que pasa es que aquí hay algo importante, Sorani, y Dianita, y mujeres y familia que nos ven, y es que nuestro cerebro evolucionó con el anhelo de controlarlo todo. Entonces nuestro cerebro cree que puede controlarlo todo, pero eso no es posible. No, Diosito no nos dio el cerebro así. De hecho, por eso este grupo, ¿cómo es que se llama, Dianita? ¿Cómo? ¿Cómo se llama este grupo? Mujeres de fe, Mujeres de de fe. fe, porque nosotros no podemos controlarlo todo. Entonces nuestro cerebro cree, tiene esa creencia irracional de que puede controlarlo todo. Cuando no lo podemos hacer, se dispara en nosotros la ansiedad y el miedo, que son emociones que habitan en el futuro, que es lo que dice Soraya. Porque dudo tanto de mí, siento mucho miedo al mañana. Es decir, tomo una decisión, pero termino volviendo a lo mismo por miedo. Entonces, mira que ahí hay una necesidad de control, Sorani, ahí hay un miedo, eso se llama ansiedad por preocupación también, necesidad de que todo esté bajo tu control, entonces te devuelves. Lo que pasa es que aquí vamos a necesitar un poquito de fe, es decir, tú haces el esfuerzo perfecto, pero el resultado no depende de ti. ¿Por qué? Porque hay otras variables que se van a salir de tu control. Siempre van a haber variables que no vamos a poder controlar. Entonces muchas veces no alcanzamos esos sueños porque no podemos controlar el resultado. Tú no vas a controlar el resultado. ¿Tú qué vas a controlar? Tu esfuerzo. ¿Tú qué vas a poder manejar, dominar? Ese pequeño pasito que das día a día en tu cotidianidad. Entonces, ¿qué te recomiendo yo en este caso? Ya sabemos el por qué. Por necesidad de control, por ansiedad, por preocupación, seguramente por necesidad de aprobación. Entonces, eso te puede estar llevando a bloquearte. Miren, miren que curiosamente nos frenamos, nos paralizamos, nos vamos quitando y eso nos va subiendo más la ansiedad y eso nos va subiendo más el temor. El dicho de las mamás que es mejor malo conocido que bueno por conocer, Sorani, gracias por mencionarlo, volvemos al punto de arriba, lo que hablábamos de que a nuestro cerebro le gusta lo cómodo, le gusta lo familiar, así no sea bueno. Entonces es necesario salir, expandir esa zona de confort para que cada vez vayamos teniendo nuevos aprendizajes. Por ejemplo, yo llevo 2 años, Dianita, tú eres testigo, que a todo lo que a mí me invitan digo que sí. Llevo Sí. ya 2 años. Entonces Dianita me dice transmisión y yo, qué susto, hágale. Vamos a hacer una transmisión de tal cosa, listo. Vamos a ir a un programa de televisión, qué susto, hagámoslo. O sea, yo ahorita todo lo que sea que yo sé que me cuesta, que me puede dar miedo, pero que me va a ayudar a expandir y a salir de esa zona de confort, que me va a ayudar a generar nuevos aprendizajes, es lo que me impulsa. Eso es libertad. Paso por encima de mí para lograr algo mejor a largo plazo. Paso por encima de mi miedo para a largo plazo tener más beneficios. Y estos espacios son una bendición. O sea, yo llevo un año haciendo mis transmisiones en Facebook y eso es una bendición gigante, o sea, compartir con ustedes, compartir con los invitados, cuánto he crecido yo, cuánto he aprendido yo. Yo creo que yo he aprendido más con estos espacios que tal vez las personas que los ven. Pero ¿qué necesito hacer ahí? Ser libre familia, pasar por encima de mí y pues de ahí le pido al Señor que me dé su mano y tener la fe que necesito para poder alcanzar eso. Entonces no es cierto que es mejor malo conocido que bueno por conocer. Hay muchas cosas buenas por conocer, pero hay que dar ese salto de fe, hay que dar ese salto de libertad. Y bueno, si vemos muy grande esa meta, pues partámosla en pedacitos mucho más pequeños. Y así sea despacito, pero que lleguemos a esa meta. Muy bien, incluso Dianita, al escucharte y al leer también el comentario de Sorani, que ahí lo hemos fijado, me llega como el deseo, el anhelo de que en otro momento, a través de este espacio de Mi Cafecito con Jesús, trajemos el tema de los miedos, porque yo creo que todos hemos atravesado por realidades que a la luz del miedo, a raíz del miedo, pues nos paralizamos y como que nos volvemos inertes frente a eso que queremos lograr. Entonces, Dianita, a programarnos porque yo creo que más adelante vale la pena profundizar un poco más en ese tema de los miedos. Y mientras te Claro que escuchaba sí. y leía pues también el comentario de Sorani, recordaba una película que a mí me encanta, que yo la recomendaba muchísimo en el grupo de Mujeres de Fe y también en la comunidad de Anita,
y es Desafiando Gigantes. A mí me encanta esa película y que incluso se lo recomiendo que la vean de principio a fin y que tomen lápiz y papel porque está cargada de frases muy, muy, muy significativas. Y me encanta porque es que es la relación precisamente de nosotros como seres humanos y lo que papá Dios quiere hacer en nuestras vidas, y ese papel o ese lugar de papá Dios está representado en un entrenador de fútbol americano, y empieza como una conversación entre el líder del equipo de fútbol americano y el entrenador. Y dentro de esa conversación se suscitan palabras que para mí tienen demasiada relevancia en mi camino de fe. Y entre esas palabras es: no te rindas, no te rindas, negocia con tu cuerpo, negocia con tus emociones, negocia con tus miedos, pero no te rindas. Y pasaron unos minutos, pues dentro de ese fragmento del que les estoy hablando, dice: Dios te dio un don de liderazgo, no lo desperdicies, porque si tú sales a triunfar, los demás te seguirán. O sea, es algo muy lindo porque precisamente se relaciona con eso que mencionábamos del Papa Francisco, que Dios quiere dar un mensaje al mundo a través de nuestras vidas, que el mundo no se quede sin escuchar ese mensaje, que no se quede sin escuchar ese mensaje a raíz de nuestros miedos o incluso de nuestros fracasos que también nos paralizan, de todas esas emociones que se van tejiendo, que al fin y al cabo no son más que emociones, pero que a la luz de Papá Dios tienen una respuesta, y que el Señor al fin y al cabo quiere hacer una obra gigante en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Así es, totalmente. Entonces, para irles concretando las recomendaciones, además de poder redefinir esas prioridades, también, Dianita, es muy importante, teniendo en cuenta lo que acabas de mencionar, exponernos, echarnos al agua, lanzarnos, dar ese salto de fe, porque realmente es un salto de fe, no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, yo no me imaginé que el Internet nos fuera a molestar los primeros 10 minutos de este encuentro, uno no lo sabe, pero nos exponemos, nos lanzamos, nos echamos al agua, comiénzate a exponer y en eso te ayuda a tener un camarada, una amiga, alguien que también te impulse, o si no, tu misma experiencia personal y de fe te pueden ayudar a impulsarte mucho más. También quiero insistirles mucho, aterricemos expectativas, muchas cosas que pudiéramos haber logrado ya no las hemos logrado porque tenemos expectativas irracionales sobre nosotros mismos, porque estábamos esperando tal vez hacerlo perfecto a la primera, porque tal vez alguien nos dijo que no nos podíamos equivocar y eso no es cierto. Entonces comienza a disfrutar, porque es que no perdamos de vista, si tú te estás poniendo estos propósitos es porque tú los quieres, porque tú los anhelas, no son una carga, son propósitos que tú tienes. Entonces comienza a disfrutar de eso en pedacitos pequeños, si es necesario, pero empieza a exponer, que se sienta manejable lo que vas a hacer. Y por último, la regla de los 5 segundos. ¿Sabes cuál es la regla de los 5 segundos, Anita? No, no, mi Anita. ¿De qué se La trata esa regla de regla? los A ver, cinco la regla de segundos los 5 segundos. es una estrategia para engañar un poquito a nuestro cerebro. Como le gusta lo cómodo, lo fácil, él se demora más o menos 5 segundos en buscar excusas para que no hagamos las cosas. Entonces estoy en mi cama, sonó la alarma para levantarme a hacer ejercicio. Si yo me levanto antes de 5 segundos y de noche me pongo de una vez la ropa de ejercicio, es muy probable de que me levante a hacer ejercicio. Pero si yo me quedo en la cama más de 5 segundos, mi cerebro va a empezar, qué sueñito, está haciendo mucho frío, no, es que hoy voy a hacer muchas diligencias, entonces voy a quedar muy cansado, hoy es un día muy pesado. El cerebro se toma 5 segundos más o menos en empezar a crear las excusas para no hacer las cosas. Entonces la regla de los 5 segundos es que tú no dejes que se te pasen 5 segundos para empezar a hacer. Entonces, por ejemplo, esto está sucio. En lugar de decir, ahorita lo barro, me dirijo por la escoba y lo barro. No me quedo planeando que lo voy a hacer más tarde, sino que me activo y lo hago de inmediato antes de que se me pase este tiempo. Pruébenlo y verán que ayuda muchísimo, realmente sí ayuda muchísimo el no darle tiempo al cerebro de buscar excusas, porque excusas sí es un experto para inventarse maneras de que no hagamos las cosas que sean nuevas. ¿Por qué? Porque como le gusta lo cómodo, no quiere esforzarse tanto para hacer eso nuevo. Pero lo chévere es que cuando te esfuerzas hacia lo nuevo, se vuelve lo cómodo. Entonces cada vez creces y creces y creces muchísimo más. Entonces ahí tenemos algunos mecanismos de solución. Eh, Vamos a trabajar, incluso aquí ya quedamos comprometidos de trabajar por esos sueños, por esos anhelos,
aquí están los socios de responsabilidad en esta bella comunidad de mujeres de fe, y es empezar a mirarlo no como una carga, sino como un disfrute por lo que tú quieres lograr para tu vida. Y me encontré, Dianita, una frase de Nelson Mandela que se las quiero compartir para terminar como esta parte, y es esto. Él dice que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas, no de tus miedos. Esos propósitos que tú tienes, esos anhelos que tú tienes, son luz, son cosas buenas para tu vida, son esperanzas. No dejes que el miedo te bloquee, no dejes que el miedo te paralice, exponte. Empiézalo a enfrentar desde la esperanza y desde la fe. Toma tus decisiones desde ahí y desde la libertad. Pues me encantó esa frase, se las regalo de Nelson Mandela. Excelente, Dianita. Bueno, ya el tiempo es muy corto, ya vamos a ir terminando porque sabemos pues que las mujeres también tienen otras responsabilidades. Nos preguntaban ahorita que cómo pueden acceder a todo lo que hablamos en este espacio. Los vamos a dejar grabado y lo vamos a dejar publicado en el feed para que lo vean. Y la idea es poder tener más seguido estos espacios de Mi Cafecito con Jesús y sobre todo encontrarle respuesta a nuestras preguntas y descubrir que todo en nuestra vida tiene una solución. A mí me encanta recordar esa promesa y que incluso invito a Sorani a que se aferre mucho a las promesas de Papá Dios. Yo soy una mujer muy temerosa, demasiado temerosa, y me ha servido muchísimo escuchar, pero ¿escuchar a quién? A Jesús, porque Él siempre trae muy buenas noticias para nosotros. Es el que por excelencia es la buena noticia del Padre. Entonces te recomiendo, Sorani, que para ir sanando esos miedos y todos los que están conectados, para ir sanando los miedos, una de las claves es precisamente escuchar, escuchar y recordar, escuchar al Señor con sus buenas promesas y recordar todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas y a través de nuestras vidas, todo en un proceso de perseverancia. Y la promesa que les quería regalar está en el libro del Génesis, y es cuando Sara, que anhela ser mamá y no puede, y el ángel del Señor le dice a Ana que sí, que el próximo año ya va a tener un hijo, y ella le dice, pero ¿cómo? Si yo ya estoy de avanzada edad. Y el ángel le dice, ¿hay acaso algo tan difícil que Dios no puede hacer? Entonces es la promesa con la que yo quiero que nos vayamos de este espacio. ¿Hay algo tan difícil que Dios no puede hacer? ¿Por qué? Porque el mejor aliado, el mejor amigo, el mejor maestro que podemos encontrar en este caminar y que nos va a motivar, que nos va a levantar, que nos va a alimentar, es Jesucristo. Tú hablabas ahorita, Diana, y recalcabas muchísimo la importancia de tener un compinche, un aliado, un amigo, cuando se trata de alcanzar esos proyectos, de alcanzar esos anhelos, de alcanzar esos deseos. Pues definitivamente el mejor compinche, el mejor aliado, el mejor amigo que podemos encontrar en este caminar, no solo para alcanzar un propósito, un solo propósito, sino todos los propósitos de nuestra vida, es Jesucristo. Porque mientras la tentación se fija en todo lo negativo que tenemos para hundirnos y debilitarnos, el Señor siempre va a poner su mirada en todo lo bueno que tenemos para levantarnos y para hacernos nuevas criaturas para gloria y alabanza de su nombre. Así es, incluso Dianita, recordemos que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, está en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. O sea que Él sabe qué va a pasar y seguramente nos ayudará a alcanzar esas metas si hacen parte de ese propósito y de esa edificación para nuestras vidas. Amén, amén. Bueno, hijas amadas de Papá Dios, muchísimas gracias por estar en este espacio. Les reiteramos que el deseo que tenemos es de poder seguir suscitando nuevos espacios como este para el crecimiento de todas nosotras. Así que las invitamos a que también a través de la cuenta de Mujeres de Fe nos manifiesten de qué quisieran que habláramos. Para ti, Anita, muchísimas gracias por aceptar este sí. Gracias por ser valiente en el Señor, como es nuestro lema de comunidad. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes, y definitivamente esto lo hacemos en el Señor y para la gloria de Él. Entonces, que cada vez que nos encontremos en estos espacios, nos podamos encontrar con Él y podamos descubrir todo lo que Él quiere decir a nuestras vidas. Amén. Gracias a ti, Dianita, por la invitación, a todas y a todos por acompañarnos, a los que nos van a ver en diferido, un abrazo. Y bueno, seguiremos también en contacto. Yo aprovecho, Dianita, si me lo permites, comentarles que ya en marzo retomamos de nuevo las transmisiones cada 15 días. Recuerden que estamos en el ciclo de habilidades para la vida y vamos a retomar los temas que venimos trabajando a lo largo de este año para que también estén pendientes, que son de mucha edificación también
para nuestra vida. Así que súper, súper invitados a acompañarnos en esos espacios de formación y de crecimiento Claro que personal. sí, mi Gracias Dianita. a todos. Un abrazo gigante para ti, un abrazo Un también gigante para abrazo. todas las personitas que se conectaron. Que el Señor los bendiga, los guarde, les muestre su rostro, los mire con agrado y les conceda la paz. Hasta un próximo cafecito con Jesús. Amén.